Hoy en Historias con Prestigio conocemos a Alfonso Ayala Ramírez, conocido como Solito, oriundo del Chocó, un líder social que ha entregado su vida al servicio desde las bases sociales. Pese a las dificultades, señalamientos y silencios, mantiene firme su esperanza y convicción de trabajar por un mejor Apartadó y por la región de Urabá. Su historia es reflejo de perseverancia, resiliencia y un sueño que sigue vivo. Hola mundo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Historias con Prestigio. Yo soy Lilibet Palacio y es un gusto acompañarlos una vez más con una nueva historia y un nuevo invitado. Hoy me acompaña una persona muy conocida en el municipio de Apartadó, en la región de Urabá, una persona que conoce de historia, una persona que le gusta el debate y que le gusta además la política. Yo lo conozco como Solito, pero su nombre es Alfonso Ayala Ramírez. ¿Cómo estás? Solito, bienvenido. Sí, buenos días aquí a la mesa de trabajo. Primero tenemos que empezar diciendo, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Sí, señor. Nuestro llamado es siempre a ese llamamiento, al principio de legalidad, que es un postulado desde el mundo jurídico. A eso fuimos llamados desde que vinimos a esta tierra para guiar al que menos es capaz de hacerlo, pero los que somos capaces de hacerlo, siempre hacerlo con voluntad y con todo ese ahínco para que haya satisfacción en la vida diaria. Bueno, Solito o Alfonso es un personaje de aquí de el municipio, siempre se le ve activo en muchas cosas, muchas personas lo conocen. Primero me gustaría saber sobre ti, ¿de dónde eres? Yo nací en el río Munguidó. ¿Munguidó? ¿Dónde queda? Munguidó, sos Quibdó. Quibdó. Quibdó, nací en Río Munguidó en 1963, Uh-huh. hijo de María Otavila Ramírez Palomeque y Alfonso Ayala Caicedo. Fuimos 6 hermanitos, donde nos quedamos sin padre. Teniendo yo nacido 4 años, mi papá fue muerto por una serpiente, Oh. trabajando en una quebrada que se llamaba El Papayo, se llama El Papayo, propiedad de Tomás Rentería y de Manuel Santos Palacio. Eso quedamos gauchos. Mi mamá nos crió con mucho esfuerzo, porque era muy valiente. Y estamos aquí. Vine a Eso, esta región en eso. 81. ¿En el 81 llegaste al municipio de Sí, Apartado? sí. ¿Llegaste directamente a Apartado o a otro lugar de Urabá? Llegué al apartado, Uh-huh. a Zungo, Embarcadero. Llegué a la finca San Francisco. Ahí llegué a la casa de Otavila, allá la familia, mi hermanita. Ahí estuve 4 meses. De esa finca, después de haber trabajado ahí 4 meses, pasé a la finca Catía, Comunal San Jorge. Ahí trabajaba Concepción, allá la familia, mi hermano mayor. Ahí trabajé 5 meses. De ahí salí para la finca La Omega, donde elaboré 9 meses. Ahí me echaban por sindicalista. Ya conocí el sindicato y los patronos no aceptaban el sindicalismo, me echaron. Pero venga, cuando llegaste a la región, ¿cuántos años tenías? Tenía como 16. 16 Sí, años. O sea que después de que tu papá falleció, te quedaste a vivir con tu mamá y tus hermanos y sí, crecieron allá. sí. Listo. Entonces llegaste acá de 16 años, estuviste en todas estas fincas y en esta última que mencionas te echaron por Por sindicalista. sindicalista, en finca ¿Qué La hacías? Omega. Sí. ¿Qué hacías ahí? Ahí hacía oficios varios, pero como se maneja mucho la injusticia, Uh-huh. había mucha inequidad. Entonces, como no había un sindicato, entonces los patrones muy injustos. Teníamos que trabajar de 6 de la mañana a eso hasta las 8 de la noche y esperar hasta las 10 para echar la última caja. Cuando lo hacíamos de la empacadora y no lo hacíamos, no, el día siguiente nos pasaron la carta ya de despido. Sí. Eso empezamos a conocer el sindicato sin Antifru. Y luego conocí el sindicato Sintagro, en cabeza de Adrúa Jiménez Vaca, de Oscar William Calvo. Conocí a Mendieta, conocí a Líbano,
conocí a John Jairo Zuluaga, conocí a Mario Correa, boxeador, cosa que ya el ánimo era afiliar a los trabajadores en Urabá al sindicato Sintagro. Ujú. Entonces ya el 11, soy como en noviembre, me echaron ya a la finca, ya porque siento yo que a la deriva. Viajé para Chigorodó, al barrio Los Olivos, a la casa de Fulton Ayala y Plinio Ayala. ¿Familiares tuyos? Sí, de ahí pasé el 7 de noviembre del 83 a la finca Mariaete. La Ok. administraba don Esaú David Valderrama, excelente patrón. Estaba como capataz Mario Ciclón Correa, boxeador, esposo de María Chiquillo. Y ahí entré junto con Mealdo Cuesta Tejada, con José Arroyo, con Luis Mosquera. Ya ahí empecé a hacer oficios varios, como gurbiero y desmanador. Oiga, tiene una retentiva bastante grande, Solito. Yo a duras penas me acuerdo de los nombres de mis papás. Sí. Listo, entraste a esta nueva finca como gurbeador. ¿Qué hace un Un gurbeador? gurbiero es que el primer paso es cuando llega la fruta empacadora, Ujú. se desflora, sí, se le quita las punticas, tienen una cosa La negrita colita. así. Ok. Y luego eso va al desmanador es mano y echa en el tanque, y del tanque coge el gurbiero. Ahí gurbiaba Miguel Martínez, Ujú. Walter Tapasco, excelente amigo, el papá de Jessica Pescador, Francisco Medrano y gurbiaba también yo. Nosotros hacíamos 2000 cajas los 4 gurbieros. ¿En qué tiempo? Eh, Éramos, ya por ejemplo, ya como en el 84, porque yo entré en el 83. Ujú. Yo trabajé del 83 hasta abril 28 del 92. Tenía fin. ¿Y se hacían cuántas cajas? ¿1000? 2000. 2000 cajas en un día. Sí, ¿Cuántas sí. horas? Trabajábamos de 6 de la mañana. A veces ya salíamos a las 7 o 8 de la noche. Pero la última caja había que echarla a las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Sí. O sea, todo el día Sí. trabajando. Teníamos 2 choferes, Abel Sepúlveda y a Carlos y a Ricardo Tapasco, el esposo de Claribé, que el hijo de él es productor de televisión, Walter Tapasco. Ok. Son hijos de esa familia. Ellos eran los choferes de la finca y mis compañeros de trabajo. Éramos muy unánimes en la finca. Se decía que la mejor finca duraba era esa. Terminamos teniendo una natillera Mm. y ahí se llevaba a cantar a Farid Ortiz 2 veces, Hombre. a Silvio Brito. Mm, Le alquilamos aquí lo- unas láminas de zinc a un señor Víctor Pertú. Ok. Cercamos la cancha y se llenaba de apartado la cancha de Mariaete, producto de la música de Farid Ortiz, ¿Y para siempre. quiénes organizaban estas parrandas? ¿Quién La, pagaba Farid o la qué? natillera de Mariaete. Las natilleras. El presidente se llamaba Alberto, Mm. Alberto Murillo, el esposo de Lucy, quien fue asesinado en el 92. Producto de la muerte de él, a mí se me fue la mente. Me vine de la finca y no volví más. Yo tenía escolta de la policía. Sí. Sí. ¿Por qué tenías escolta? Yo era el tesorero del proyecto político Esperanza, Paz y Libertad. Mm. Producto del acuerdo del 91, en el municipio de Necoclí, corregimiento de Pueblo Nuevo, se desmovilizó el Ejército Popular de Liberación, EPL. Se desmovilizaron en Colombia ese día 2.600 guerrilleros y por Urabá se desmovilizaron 650. Cosa que a mí se me nombró tesorero del proyecto Esperanza, Paz y Libertad. Ese fue el nombre que se le otorgó al grupo cuando dejó las armas. Esperanza, Paz y Libertad. La misma sílaba del EPL. ¿Tú llegaste a ser parte de este grupo? 10 años. 10 años. De la Comisión Internacional, se llamaba Partido Comunista de Colombia.
marxista, Lenin y su brazo más al EPL. Bueno, retomando un poco, estuviste en finca hasta que desvivieron a tu amigo que te dio muy duro. ¿En qué momento entras tú a este grupo del que me estás hablando? Me entré en el 82. Ujú, Ahí conocí la Juventud Revolucionaria de Colombia, JRS, ok. en cabeza de John Jairo Zuluaga, de Oscar William Calvo, Mm. de otros amigos, los hermanos Muñoz. Llegamos a ser un comité regional de la juventud. Nuestra misión era afiliar a todos los trabajadores bananeros al sindicato Sintagro. O sea, Teníamos, luchar por los derechos de esas sí, sí. personas, que era bastante extenso el horario laboral, y me imagino que en aquella época con pocas leyes también. Hacíamos una reunión de 6 de la tarde Ujú, a 11 de la noche en los cables. Tomamos los datos de los trabajadores y el día siguiente notificábamos al Ministerio del Trabajo que quedaban turbo. mm. Ya no podían expedir los compañeros, ya quedaban afiliados a Sintagro. Sintagro es un sindicato que surgió último de Sintrabanano, pero Sintagro triplicó la afiliación con afiliados. Por nuestro trabajo de base, y eso permitió que se manejaba mucho la toma de tierra, desde Punta Piedra hasta Punto Rojo. Se dio una toma de tierra a favor de los trabajadores, cosa que los campesinos quedaban con 3, 4 hectáreas de tierra. Y eso nos dio un crecimiento mucho más armónico de elevar la calidad de vida de la gente en Urabá, a fin que se fijó una política de mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores y a la gente que no tenía, inclusivamente no tenía una vida digna, tuvo una finca, cosa que hasta hoy la tiene. ¿Para ti fue satisfactorio haber pertenecido a este grupo? Pues lo conocí cuando conocí el sindicalismo. Ok. Fue algo que, por conocer el sindicalismo, conocí la política del PSML, Mm, cosa que estuvimos a Copa Urabá. Copa Urabá es una cooperativa de 12.000 afiliados. mm. Nuestra misión era exportar cajas direccionadas con Banacol y éramos 12.000 afiliados. Tuvimos una empresa muy fortalecida, un consejo de administración muy fortalecido. Tuvimos varios camiones, almacenes de insumos, un supermercado ahí en el lugar de la instalación de la cooperativa, donde Ujú. queda aquí en el barrio Fundadores, donde quedaba el DAS, Sí. allí frente quedamos nosotros. Tuvimos un consejo de administración muy fortalecido. Su presidente se llamaba Francisco Gil, se llamaba el vicepresidente Rodrigo Hogaza, Robinson Cardona, secretario, estaba Juan Petro, estaba Elizabeth Maya, estaba Ben Méndez, estaba Julio Bello y estaba yo. Nosotros estábamos del Consejo de Administración de la cooperativa. Teníamos una cantidad de empleados, recuerdo mucho a Nancy Hidalgo, nuestra secretaria, a Marlene Peralta, a María, una cantidad de trabajadores donde nuestra misión era siempre, el afiliado tenía ahí un ahorro y un crédito. El afiliado dejaba un C en la cooperativa por cada caja exportada. Tenía derecho a mercar, tenía derecho a otros beneficios. Eso lo ejercí yo por ahí 3 años hasta el fracaso de abril 28 de 1992 que me fui de aquí por el homicidio de Iván Alberto Murillo Ocoró. ¿Qué le pasó a Iván Alberto? Mm, en abril 28 Mm, a las 8 de la mañana, él salía para la finca Catía. Producto de los factores de violencia que estábamos viviendo por la dejada de las armas del EPL, se juntó un grupo que se llamó Disidente. ok. Ese grupo disidente lo apoyó otro grupo guerrillero que operaba aquí. Entonces se enfrentaron contra nosotros. Entonces montaron un retén en la finca Banalinda y bajaron a Iván Alberto Murillo del carro y lo asesinaron en la bananera. Cuando yo recibí la noticia, se me dañó todo, porque era una persona, era lo más querido de la finca, era Mm. capataz de campo y miembro de la natillera y responsable de deporte.
Y entonces te fuiste de la Me zona. vine a la finca, me vine a la finca. Te viniste de la finca, Sí. te quedaste aquí en Urabá, te fuiste de Me Urabá. vine ¿Qué pasó? para el barrio Fundadores. Teníamos la sede en el Parque Bombero. Ujú. Se llamaba Esperanza, Paz y Libertad. Ahí entraban la guerrilla, dale plomo a los desmovilizados, son calientes a cualquier hora. Uy, Dios. El objetivo era que no se podía decir la reintegración porque nosotros éramos sapos y entreguistas del gobierno. Mm. Eso puso en jaque el ejercicio de la reintegración, cosa que estaba a mi cargo. Después que en el acuerdo de paz nosotros negociamos primero el plan de reintegración, adaptación, proyecto productivo para el desmovilizado de su familia, derechos humanos. Y ese ejercicio estaba a cargo en cabeza mía, pero en todo el equipo. Mm. Al sufrir los factores de violencia, se reunieron conmigo y me invitaron que si me ponían más escoltas. Yo tenía un carro Trooper azul, oscuro, 2 escoltas de policía. Me acuerdo de uno le decíamos el gato, el otro a Córdoba. Mm. Y ese carro era para Teodoro y yo, para el directorio que teníamos en Turbo, donde el presidente del directorio era Teodoro, el vicepresidente era Orlando Gómez, el secretario era Eliud Córdoba, el fiscal era, mis compañeros se reunían, era Inestrosa, el tesorero era yo, ¿sí? Entonces nosotros viajamos para Turbo constantemente a reuniones, pero cuando salíamos de apartado para Turbo, llegábamos, por ejemplo, en Arcua, en el 3, no sabíamos si íbamos a regresar vivos. Así era Los factores de violencia que se vivían, era balas por todos los lados. El pie de uno decía cementerio, 1992. Pero entonces, ¿aún así te quedaste acá o Me quedé, qué? yo me quedé y hasta que ya pensé irme para Medellín. Entonces me fui en mayo, me fui para Medellín y llegué, el 3 de mayo llegué a Medellín a las 65 de la Iguaná. Ujú. Ahí residían mi hermana Juliana y mi hermana Diamantina. El 6 de mayo salí a hacer una llamada en un teléfono público, a hablar con Mario Güelo Vázquez, Mm. que era el compañero principal de la reintegración. En el teléfono 511-3322, ubicado en el edificio La Lonja. Y tiene harta retentiva, Solito, por Entonces Dios. estábamos hablando, porque yo estaba contando que yo estaba en Medellín porque me sentía enfermo, me sentía agotado. Ujú. Cuando estoy llamando, cuando siento que me agarró por la mano una persona en una moto blanca ET100 y enseguida vino otro y pan y me disparó en la pierna izquierda. Yo caí al suelo botando sangre por boca y nariz y el pueblo se agrupó ahí en el barrio y dijo, no, que estás matando al hermano Diamantina, dijo la gente. Diamantina es mi hermanita. Mm. Y el pueblo se agrupó. Resultó que todos daban policía. Entonces me montaban en un carro trooper, en un carro, un campero gris, Ujú. y me llevaron para la estación, cuando yo pertenecía, y me entraron. El comando estaba enmayado. Entonces yo les dije que yo era desmovilizado, que yo era de Esperanza para Libertad. Entonces me dijo uno que no dijera nada, que me quedara callado. Yo dije, ¿cómo no voy a decir? Yo vengo del acuerdo de paz, soy uno de los responsables. Entonces me sacaron, dijeron no, que se habían equivocado. Me sacaron por segunda vez y me dejaron tirado por Peregal en el suelo. Yo quedé recostado así. Yo tenía puesto un blue jean azul y un suéter de raya negro con gris. Y tenía 60,000 pesos en la cartera. Porque me había liquidado ya en la empresa. La empresa me liquidó. Ahí mismo donde recibió el tiro, Mm. ahí vino un muchacho y me dio 1.800.000 de liquidación de 11 años de trabajo. Entonces, yo tenía plata en el bolsillo. Entonces, cuando me levanté, yo vi el mundo rojito, yo no veía nada verde, todo veía rojito. Dios. Entonces, yo cogí un carro para la Iguaná, en el lugar de los hechos, me llevaban para la unidad intermedia de Belén, de ahí me remitieron para el hospital San Vicente de Paúl, ahí me enyesaron el pie y me vine otra vez para la Iguaná, donde fueron el lugar. Y mi familia, mi hermana Juliana estaba en estado de estación, tenía 2 mellizos, mi familia buscándome.
pero por la misericordia de Dios estoy vivo. Pude sobrevivir de esa etapa. Entonces llegué al barrio enyesado, me dio muleta el hermano Salomón de una iglesia evangélica y Miguelito. Mi compañera se llama Noemí El Carmen Cogollo Seña y mi hija Judy. Todos ellos tristes. Mi hija tenía por ahí 3 añitos. Y mi sobrino, todo el mundo al lado mío. Como a los 6 días, no, sí, a los 6 días, me dijeron en el barrio Alfonso, vaya al comando de policía y coja los nombres de los policías para que empiece el proceso. Pero yo sentía miedo, el corazón no me apoyaba. Claro. El corazón no me apoyaba en nada. Entonces, a los 2 días había un culto cristiano, me convertí al evangelio. Y en ese mismo mes me fui para Chocó, sin hacer la gestión porque yo me sentía enfermo. ¿A tu tierra natal Sí, o a mi tierra cualquier? natal. Ok. Llegué a X2 en el barrio Paraíso con mi compañera, Noemí El Carmen Coyo Seña y mi hija Judy. Ahí monté un negocio con la plata que la finca me ha liquidado. Y del proyecto del acuerdo de paz me mandaron 2 millones de pesos. Y me vendieron la finca a Los Coquitos. Me la vendieron también en 2.500.000 pesos. Entonces con esa plata, más ese tiempo, me monté mucha plata. Monté un negocio que se llamó Granos No Había, Cristo Viene Pronto. ¿Se llamó cómo? Granos No Había, Cristo Viene Pronto. Granos no había. Nueva vida. Nueva vida, Cristo viene pronto. Sí. Ok. Ahí empecé a asistir a la iglesia evangélica hasta el 93, que mi mujer la mandé para acá con cosa que es una falla. ¿Por No, qué? porque no había la mandado. Entonces la mandé para aquí con un mes de gestación y me quedé solo, enfermo con el pie hinchado todavía. Ah, Yo tenía 2 negocios. Ahí me aguanté 14 meses. La iglesia me bautizó en una quebrada Paculita, el pastor Pedro, que lo estimo mucho. Cuando mi mujer regresó a los 14 meses, yo tomé una decisión que fue lo más acertada. Como ya estaba bautizado, vivíamos hacían 8 años. Entonces yo dije que no podía acostarme con ella porque ya yo era cristiano evangélico bautizado. Entonces mi mujer me invitó a la cama y yo dije que no, me salí del cuarto y me acosté en una hamaca. Bendito Dios. El día siguiente amanecí encalambrado de la cintura de equipado. Y así luchamos 4 días. Antes de irme, Alfonso, pues el evangelio me dejaste. ¿Y cómo así? ¿Por qué crees que te encalambraste de la Porque cintura? tenía necesidad de mujer, porque yo 14 meses sin tener mujer. ¿Sí? Me decía encalambrado. Bueno. Entonces me dijo Alfonso, me compró un pasaje que me voy. Entonces yo le compré un tiquete. Mi hija menor había nacido en Turbo, en Monteverde. Mi hija nació con el corazón inflado. Mira, 2 factores. Yo tenía para estar con mi compañera, luego regresarme con ella y operar a mi hija, porque mi hija nació con el corazón soplado. Entonces ni me acosté con mi compañera, ni estuve ni nada. Entonces mi hija se puso muy triste. Mi hija tenía pues 4 añitos. Entonces mi mujer me dijo, pues me voy. Le compré un pasaje en La Panga, una panga que se llama Conveyman. Y a las 5 de la mañana me tocó traerla del barrio Paraíso al malecón de Quito. Fíjame, una mi falla, dejé mi hija durmiendo, que ella dijo, Alfonso, yo te dejo la niña. Esa es la decisión, te dejo la niña. Entonces me dejó la niña y yo dejé mi hija durmiendo, cerrado la puerta solo, cosa que es un riesgo. Y traje mi compañía para el malecón. Y cuando la monté en la panga, para que se fuera, yo me expomé al suelo llorando. Me puse a llorar y ya no aguanté más. ¿Pero te quedaste tú con tu hija? Sí, pero me quedé llorando ahí en el suelo. La gente apenas me miraba. Entonces me regresé para la casa como a las 7 de la mañana. Abrí la puerta a mi hija ahí. Maese, fue totalmente un caos para mi vida. Así me aguanté con mi hija 10 días. Entonces se la mandé a mi hermana de Medellín con una muchacha Marina y me quedé yo solo. Para no alargar el chiste, fui a parar a un campo donde parte de mi familia, se llama Tangui, Campo Alegre. Y en ese pueblo viví por ahí 9 meses. Yo caminaba a calzoncillo, la comida me la regalaban, yo contaba leña, eso sí no comía nada regalado. Y terminé internándome en la selva, 14 años. ¿Haciendo qué? Comía monte, tumbaba palo, me mordieron 3 culebras, me intentó matar el frente 34 de la FARC,
76 veces. 76 veces. Le digo algo que en el mundo, si la gente no cree que Dios existe, pero Dios es bueno. Mm. Dios me libró de que yo me hubiera sacrificado de mano de ellos. Eso viví 14 años en la selva, en la raíz de un palo. Me quemaban por ahí 5 casas. Entre eso, una casa de mi hermano Nemesio Martínez Ramírez. Esas son historias con prestigio desde aquí, desde nuestro podcast. Me surge una curiosidad. ¿Por qué el apodo Solito? Pues de mi nacimiento me apodo es Pipío. ¿Pipío? Sí. ¿Por qué? De que yo era niño, sino que cuando ingresé al tema de la revolución, se me impuso ese apodo Pipío, Solito. Pero Solito no me identifica Pipío, ese me lo dio mis padres. Pero todo el mundo te dice, todo el mundo en Urabá te dice Solito. Ha sido muy difícil quitármelo. Sí, me toca luchar como con él, pero me apodo. ¿Qué quiere decir Pipío? Bueno, es la originalidad de una parte genealógica de mis ancestros. O sea que en el río Mundí donde nací, todos me llaman Pipío. Ok, Sí. listo. Entonces, ¿Cómo te fue? Hace 2 años te lanzaste al Consejo en Apartado. ¿Cómo te fue ahí? pues algo que no debía era la parte más esencial porque yo me había ido en el 2002 para Quito, donde soy nativo. Por tanta violencia, me fui voluntario judicial para allá con apoyo del presidente Iván Duque Márquez para ayudar a mitigar por una manera voluntaria, porque yo quería identificar los riesgos potenciales en criminalidad y sus modos operantes. Pero en el 2002, en el 2021. 2022, Sí, 21. 21, ok, iba a decir 2002, no era Duque. Entonces, Ok. pude conocer modos operantes de la criminalidad ya. Se robaban 20, se robaban 5 motos diarios, mataban a las personas de una manera desproporcionada, cosa que la criminalidad ya estaba fuera de serie. Digamos que había un AMPA, ¿sí? Cosa que hubo que sacarlo a la luz para que se pudiera entrar al Estado de una manera con responsabilidad institucional, mostrarle la ruta de cómo mitigar el crimen y devolver la honra a los ciudadanos en el municipio de Quito. Entonces yo fui parte de esa área, de una manera voluntaria, pero me enfermé y terminé dejando las cosas en un hotel que se llama Faraón. Y cuando regresé se me perdieron. Entonces, la aspirada al consejo aquí, estaba yo sufriendo toda esa cantidad de penalidades. Entonces, boté la agenda, boté los testigos electorales, boté los teléfonos. Y no pude estar tranquilo. Entonces, sin tener testigos electorales, como me contabilizaban los votos. Claro. Pero donde eso no se me paga, no se me afecta de esa manera. Entonces, yo por ahí a las 12 fui concejal. ¿Sí? Claro. Pero no invertí, porque uno para consejo que invertí. Sí. El consejo en el municipio está fijado en el artículo 313 de la Constitución, la ley 136/94, la ley 17, el artículo 188 de la Constitución que fija al presidente de la República. De manera que un concejal no tiene por qué invertir. Un concejal es una persona que es un garante de la conservación de la ley, del control político, porque es control. La palabra no es oposición, como algunos llaman. ¿Qué es el control político? Es la forma de que, como usted lo ganó, usted está pagando una cuota y debe hacer control a su alcalde conforme al artículo 6 de la Constitución, que establece que los particulares somos responsables ante la ley por infringirla. Los servidores públicos son por la misma causa, por omisión o por esta limitación en el ejercicio de su función. Entonces, el control político es una obligación de hacerlo de una manera respetuosa, patria, incluso ayudarles a enderezar la omisión que puede cometer de pronto el servidor público por ciertos factores, inobservancia de lo previsto, de pronto carece de buena fe o de pronto tiene una tendencia de pronto inobservancia de lo previsto. Entonces nuestro concepto debe ir fijado en ayudarle a enderezar el camino para que pueda vincular al pueblo conforme al artículo 2 de la Constitución, que son los fines esenciales del gobierno, servir al pueblo. Listo, no pasaste por las razones que nos cuentas. Sí. ¿Te volverías a lanzar al consejo? No, dije que ya no dije que no porque uno de mis conceptos, no me gusta donde hay
idea que vayan en contra del principio divino. Total. 2, donde se participa de pronto porque mi yo, ve que la Constitución de 91, que yo fui parte de ella, la que tiene 13 títulos y 380 artículos, en el artículo 2 está claramente, son fines esenciales del gobierno, servir a la comunidad. Garantizar la prosperidad general de los principios y lo que nos afecta en la vida pública, económica y social. Por eso en el artículo 278 quedó fijado que el procurador tendrá como finalidad, primero, velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes, las decisiones judiciales, los actos administrativos, interponer sanciones y disciplinar a los servidores públicos cuando omiten con apoyo del defensor del pueblo y el personero. Ahí está fijado, ¿sí? Entonces, no hay una razón que justifique por qué pasó esto en mala planeación, que hay carencia, no señor. El gobierno debe estar al lado del pueblo porque así llevaría a cabo justicia y el magistrado no está para meter al pueblo temiendo para castigar a quienes hacen lo malo. Listo. Estuviste hace poco, estuviste muy enfermito. ¿Qué tenías? Producto de la pérdida de las cosas me enfermé, salí con una hernia en el estómago que la tengo. Gracias a la misericordia de Dios, estoy vivo. Me hospitalizaron en la clínica del norte y ahí tuve 15 días. Algo que me preocupó también tanto, estando hospitalizado, me llegaron a amenazar a la propia clínica. ¿Sí? Hoy ¿Ahorita hace poco? Sí. ¿Y que por qué? Hoy me sale decir, porque dijeron que yo era un dirigente de la región como de mucho capaz, pero yo escuchaba cuando hablaban, yo escuchaba. Pedían que me tenían que dar de alta antes de tiempo y yo estaba oyendo. Pude conocer quién eran, aún no he denunciado porque no me gustan, porque yo tengo unas capacidades al crimen llamarlo por su nombre, crimen. Sí, por ser crimen, ellos, su idea es planear delito, cosa que siempre es afectar el bien jurídico, cosa que aprendimos como en su momento oportuno, le llegará un momento donde hasta ahí delinque o sea para cementerio o sea para prisión. Sí. Pero esa debe ser nuestra finalidad en el delito. ¿Con quién vives? ¿Solito? Vivo solo. Solito. Sí. ¿Vives solito? Sí. ¿Y qué de tus hijos? Mi hija está en Medellín, tengo una sola, la otra me murió. Oh. Me he quedado solo. Estoy en la espera de unos tratamientos médicos que me sigan rehabilitando. Pero quiero trabajar para medicina legal. ¿Quieres trabajar para medicina legal? Sí. Porque yo aprendí que si yo ayudo a otro, me ayudo yo mismo. Y lo que le sucede a otro también lo siento yo. Y algo que... En medicina legal, sí, ¿qué harías? ¿Qué te gustaría pues hacer allí? Me gusta desde los temas científicos. La medicina legal tiene varias ramas. ¿Por qué una necrosia? La necrosia es un conjunto de procedimientos de la cadena de custodia. Porque esa es una necrosia de una persona para determinar su estado de vida, arma de juego, instrumento, incapacidad. Uno digamos la valoración, porque la persona digamos está vivo, una valoración tiene 3 conceptos: arma de juego, ubicación y discapacidad. Pero cuando una persona muere hay que determinar tipo de arma, ¿sí? Y qué lo lleva a la muerte, para así mismo incorporar la cadena de custodia. Entonces, después que se determina que tu estado de vida, por ejemplo, 62 años, y una persona lo asesinó a los 35 años, la persona tenía su estado anímico, mental y psicológico óptimo. Y se determina que fue así, entonces había más rigurosidad para el homicida que cometió el hecho punible. Entonces, en eso se fija la valoración médico-legal. Otro concepto es que usted consulte al médico legal porque sufrió una fractura, hay que ubicar la ubicación de la fractura, el tipo de la lesión, la incapacidad, ¿sí? Y lo que le puede dejar perturbación funcional de carácter permanente del órgano de la marcha. En eso se fija la valoración medicina legal, porque es el poder desde lo científico conocer tu estado doloroso. ¿Sí? Sí. Bueno, esas son historias con prestigio. Hoy conocimos un poco más de la vida de Solito, el señor Alfonso Ayala. Ese es su nombre real, pero todos acá le conocemos como Solito y me acaba de decir que vive solito. Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. A usted.
A ustedes muchas gracias por vernos. Les invito a que sigan nuestras redes sociales. Nos consigues como Historias con Prestigio. Yo soy Lilibet Palacios. Si tú tienes una historia para contar, búscame, porque toda voz merece ser escuchada. Hasta un próximo podcast. Chao, chao.